En este episodio vamos a abordar brevemente lo que Hegel toma como el núcleo esencial de la filosofía oriental. Recordemos que hemos estado discutiendo la introducción a las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel en episodios anteriores y ahora la filosofía oriental se ubica como en una especie de etapa intermedia donde no es, digamos, 100% filosofía para Hegel. Hegel va a defender siempre que la filosofía en sentido estricto empieza en Grecia. Aún así se habla de filosofía oriental y por eso ocupa este lugar entre la introducción y Grecia como esta especie de tránsito o momento inicial, aunque para Hegel incipiente o insuficiente. Ahora, aquí es bien conocido que Hegel tiene un fuerte sesgo eurocéntrico, ¿no? Él no le da el mismo valor a lo que él llama filosofía oriental que a la filosofía griega y eventualmente a la filosofía europea. Él es crítico de la filosofía oriental y a lo mucho la considera como una especie de etapa preliminar, es decir, no considera que es irrelevante o innecesaria, porque finalmente él sabe que históricamente hay mucha influencia de ideas que de Oriente van a Grecia también, especialmente a través de Egipto, ¿no? Y hay mucha gente que ha estudiado esto históricamente. Entonces Hegel es consciente de esto, pero igual va a mantener esta tesis fuerte y polémica y problemática, según la cual propiamente quizá la filosofía oriental no sería parte en sentido estricto de la historia de la filosofía si es que el comienzo real es en Grecia, ¿no? Entonces tiene este lugar un poco ambivalente o intermedio, ¿no? Por el hecho mismo de nuevo de que la filosofía de verdad, por decirlo de alguna forma, empieza en Grecia. Ahora, uno aquí podría hacer malabares apologéticos y justificar por qué Hegel hizo lo que hizo y que quizá hizo lo mejor que pudo y por la época, pero no creo que nos compete hacer esto hoy, ¿no? Para nosotros hoy estos tratamientos se revelan como siendo claramente insuficientes. Y comparando, porque también lo mismo uno podría decir de Hegel con cada autor que discute, pero por lo menos sí podemos decir con cierta razonabilidad de que Hegel sí manejaba idiomas y fuentes cuando estudia la filosofía griega o la filosofía romana, pero este no es el caso cuando estudia la filosofía oriental, ¿no? Es decir, cuando estudia filosofía de China y de India principalmente, ¿no? Entonces ahí está asimetría en términos de sus propias competencias, en términos de acceso a fuentes, capacidad para leer las fuentes, y por eso hay mucho trato o tratamiento secundario a través de otros especialistas. Esto sí podríamos decir que quizá es lo mejor que podía él hacer en relación a sus limitaciones y al contexto de la época, pero igual se revela como bastante insuficiente, ¿no? Y por eso yo quiero en este comentario tratar de manera breve cómo él comenta estas cosas. Y la razón tiene que ver con lo que motiva esta serie de episodios. Recordemos que lo que a mí me interesó de discutir en conjunto las lecciones sobre la historia de la filosofía que Hegel realiza es porque siento que ellas pueden servir parcialmente como una introducción a Hegel. Entonces, estamos interesados en esta serie de episodios en ver cómo las lecciones sobre la historia de la filosofía nos ayudan a entender cómo Hegel piensa la filosofía, la relación con su historia y finalmente cómo él cuenta una historia de la filosofía donde él enfatiza ciertas cosas que le son importantes a él y que últimamente operan como influencias necesarias en la historia que él quiere contar e incluso operan como elementos que pueden estar presentes o ser contemporáneos para él en el sentido de que incluso se encuentran en algún sentido presentes en la filosofía contemporánea. Eh, entonces, lo que yo quiero hacer es solamente enfocarme muy brevemente en lo que va a ayudar a ilustrar sus preocupaciones y sus compromisos. Ahora, en el contexto del tratamiento de la filosofía oriental, esto tiene que ver con que yo no voy a detenerme en cómo él presenta los temas y los detalles de diferentes escuelas, textos, autores o aproximaciones. El tratamiento que él suele hacer acá, y ustedes pueden leer los textos, no son muy extensos, a diferencia de lo que él dedica a otros momentos de la historia de la filosofía. El tratamiento aquí suele ser bastante superficial y suele ser bastante desordenado, y se siente más como una enumeración de cosas, no como una discusión muy profunda de las ideas o de los argumentos.
Eh, por eso lo que yo quiero ver es, una vez que uno pasa por este tratamiento más superficial, un poquito más desordenado, de cómo se enumeran múltiples cosas que se sienten inconexas, es como en ciertos momentos él elabora lo que yo voy a llamar el núcleo de lo que él toma como lo oriental de la filosofía oriental y cómo lo diferencia del resto de la filosofía o de la historia de la filosofía que para él va a ser en última instancia europea, ¿no? Principalmente europea y occidental. Entonces, si uno quiere realmente aprender seriamente las ideas, los pensamientos, las filosofías que han surgido en China, India y otros lugares que no sean Europa, leer a Hegel es una muy mala opción para hacer eso. Entonces, no debemos leer a Hegel para aprender de estas tradiciones, su tratamiento es muy insuficiente y más bien lo que vamos a hacer acá es ver a través de esta visión, si quieren, más sesgada, o distorsionada o superficial, qué cosa opera en la historia que Hegel quiere contar como el núcleo del oriental sobre lo cual él va a elaborar lo que él entiende por la filosofía y lo constitutivo de la filosofía, ¿no? Y para eso tenemos que preguntarnos por qué habría esta mala opinión o esta visión tan crítica o peyorativa de la filosofía oriental. Entonces, claramente nosotros podemos decir en un nivel básico que porque Hegel, como parte de su época, como europeo, moderno, etcétera, va a tener sesgos europeos o peores sesgos y entonces claramente le va a parecer una cosa inferior. Y yo creo que mucho de eso tiene verdad y es necesario mencionarlo y reiterarlo porque las historias del pensamiento muchas veces son negligentes con estos aspectos, digamos, más humanos, demasiado humanos, y no es una cosa puramente intelectual. Entonces, acá no hay problema con asumir y aceptar eso. Esa es parte de la explicación, pero además quiero señalar en complemento a esto, cómo es que Hegel sí piensa explícitamente esta diferencia y no simplemente con lo que nosotros hoy hacia atrás podemos ver como este tipo de prejuicios, sino como él explícitamente puede tratar de demarcar esa distinción. Y esto tiene que ver con dos cosas fundamentales, una que se relaciona con la religión y otra que tiene que ver con la política. La primera que tiene que ver con lo que mencionamos en episodios anteriores en relación a cómo se distingue la filosofía de la religión, es que para Hegel la filosofía oriental todavía es principalmente religiosa, en el sentido de basarse mucho más en la representación simbólica y no más bien en darle mayor peso a la racionalidad pura o al elemento conceptual. Entonces, Hegel como siente que la filosofía no se ha distinguido por completo aquí, que sigue siendo mucho más religiosa, mucho más representacional. Esta es una manera sutil de decir que es como si esta filosofía no fuese 100% filosofía por el hecho que todavía tiene mucho de este componente religioso, ¿no? Igual recordemos que para Hegel, la religión, el arte, la filosofía en última instancia tratan de lo mismo, pero él quiere enfatizar la diferencia de esta forma. Entonces, la filosofía oriental no llega finalmente a todavía elaborar la forma propiamente filosófica, que sería más racional y conceptual. El otro elemento importante que explica o condiciona esta limitación tiene que ver con el aspecto político que mencionamos antes, que Hegel, muy de pasada, recordemos, menciona que hay un tipo de correlación entre libertad política y filosófica que surge y se consolida en Grecia, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la polis, con estas polis interactuando entre sí, con este tipo de unidad cultural, con este tipo de libertades políticas que dio lugar a un tipo de relación del ser humano con su sociedad, con su comunidad, pero también con una manera de pensar la subjetividad, la personalidad, la libertad, y cómo esto de alguna forma eventualmente da lugar a la filosofía en sentido estricto. Esto no está muy tematizado hasta el momento, por lo menos en las lecciones sobre la historia de la filosofía, eh, pero hay un tipo de, por eso digo, como de correlación entre la libertad política y la libertad de pensamiento. Entonces, como el mundo oriental para Hegel es inherentemente despótico o autoritario en términos de jerarquías, imperios, gobiernos donde las personas no tienen realmente libertades políticas, entonces, en este contexto oriental se carecería de ese principio de libertad o de individualidad que sí es propio de Grecia, que surge en Grecia, pero que se desarrolla mucho más adelante, de acuerdo a la historia de Hegel, en lo que él va a llamar el mundo
germánico o en los pueblos germánicos. Y recordemos que germánico en este contexto es algo más cercano a europeo que alemán. Esto no lo digo para lavarle la cara a Hegel o decir que esto lo hace menos eurocéntrico, pero por lo menos lo hace menos nacionalista, digamos, lo hace más eurocéntrico que nacionalista alemán. Y creo que eso sí es consistente con sus compromisos políticos y con la evidencia biográfica e histórica. Entonces, para Hegel, en el contexto oriental, lo que él va a tender a enfatizar es que van a haber diferentes grupos, culturas o comunidades, pero donde no va a haber ningún tipo de libertad política real por parte de las personas. Y esto también se va a correlacionar o se va a expresar en el pensamiento que se va a hacer en estos contextos. Es decir, en la medida en que no son políticamente libres, su pensamiento tampoco va a ser libre per se. Y recordemos que en episodios anteriores, al comienzo, cuando tratamos de dar estos conceptos más generales sobre el objeto, de lo que trata la historia de la filosofía, Hegel destaca, o una manera de frasear esto es que la historia de la filosofía puede ser concebida como la historia del pensamiento libre. Entonces, para Hegel, el mundo oriental, este contexto que involucra sobre todo a China, India y Persia, aunque en las lecciones sobre la historia de la filosofía, él se va a enfocar sobre todo en la filosofía de China y en la filosofía de la India, ese elemento de subjetividad o de individualidad y que está correlacionado con la libertad política no habría surgido aún para él. Entonces, en el sentido de haber un yo o un sujeto o una actividad de pensamiento libre e individual que trata de autodeterminarse a sí mismo. Y más bien en estas religiones, y aquí Hegel va a establecer distinciones, pero creo que sería más correcto prestar atención acá a las lecciones sobre filosofía de la historia y sobre todo a las lecciones sobre filosofía de la religión para ver estas diferencias. Acá este tratamiento es bastante de pasada y por eso lo que podemos decir es que para él lo que subyace en este tipo de visión, por eso digo el núcleo de lo que unificaría para él lo oriental, es un tipo de aspiración a captar la totalidad como una substancia, ¿no? Que es este concepto técnico hegeliano, y entonces por implicancia el individuo en general no tiene valor y lo que prima es la aspiración de unificación con la substancia, ¿no? Políticamente los individuos no tienen valor, dignidad o libertad para él. Y más bien, en términos intelectuales, esto se refleja en el sentido de que la filosofía o el pensamiento oriental va a buscar en última instancia superar esta conciencia o esta individualidad precaria y unificarse o identificarse plenamente con la substancia. Y esto de nuevo se relaciona con el contexto político porque lo que prima para él es un tipo de condición de servidumbre infantil. Y esto de nuevo es algo mucho más tematizado en las lecciones sobre filosofía de la historia universal, pero el pensamiento tampoco escapa a eso. Entonces, Hegel va a dedicar varias páginas a hablar de algunos de estos grandes casos de pensamiento chino e indio, de los que pudo conocer a través de estas eventuales traducciones o síntesis o comentarios. Yo no voy a entrar aquí en los detalles porque, reitero, el tratamiento es bastante superficial, desordenado, inconexo. No se explican mucho los conceptos o argumentos, es más como una lista muchas veces inconexa. Y de nuevo, esto no lo digo en aras de decir que o Hegel es muy tonto, que no está haciendo las cosas bien, sino que no siento que ahí hay algún provecho para justamente entender la filosofía de Hegel en ese tipo de detalles. Podemos aceptar que esto es superficial y que es difícil de repetir sin simplemente enumerar listas de cosas inconexas, eh, pero lo que sí Hegel cree cuando él hace este tratamiento más superficial es de que él sí cree que este es un rasgo esencial del pensamiento en esta etapa, que es más como una lista de lavandería de principios, de conceptos, de cosas, que no es sistemático, que no se deducen las cosas unas de otras, que todo es un poco más inconexo, más desordenado, más precario, digamos, ¿no? Entonces, él quizás se defendería diciendo de que lo que él presenta, aunque nos parece superficial, nos parecería superficial a nosotros, pero que esto es lo que hay. Y quizá esta sería una respuesta injusta, ¿no? Ante un tratamiento más riguroso de estos textos. Pero sí quiero mencionar tres cosas breves como pequeños ejemplos para mostrar algo del énfasis de lo que Hegel quiere hacer para oponer esta especie de otro oriental o núcleo oriental para su propia conceptualización de la filosofía europea.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la filosofía china, cuando Hegel menciona a Confucio, él sí aprecia a Confucio, pero digamos que minimiza sus contribuciones filosóficas. Más bien señala que Confucio provee de buenas enseñanzas morales propias de su época, pero que él carece de la especulación filosófica. Y ahora, en el caso de la filosofía occidental, Hegel piensa lo mismo de Cicerón, que en otras épocas ha sido considerado como un gran filósofo, muy importante, muy influyente, pero Hegel es bastante crítico de él en ese nivel, es decir, no le parece un gran filósofo porque no tiene esta gran ambición o contribución especulativa y él cree que Confucio sería similar a él, ¿no? Alguien que quizá provee de enseñanzas morales, pero carece de esta gran especulación filosófica, ¿no? Entonces, él la está negando en este contexto, pero esto nos sirve para encontrar cómo para Hegel hay algo en la filosofía que va más allá de ser un moralista o alguien que quiere dotar de una enseñanza moral a las personas, y él piensa que tiene que haber algo más especulativo, sistemático, para hablar de filosofía en sentido estricto. En el caso del I Ching, Hegel trata de hablar brevemente de esto, pero lo que es interesante es que él piensa que en el I Ching lo que se está haciendo es presentar categorías abstractas propias del entendimiento, que es algo, digamos, este tipo de expresiones son parte de la terminología hegeliana, y Hegel no elabora mucho de esto ahí cuando sentencia, para concluir, como que esto tiene que ver con categorías abstractas propias del entendimiento. Pero acá basta decir para nosotros, y por eso puede ser útil o ilustrativo, es de que el entendimiento para él es un tipo de punto de vista limitado, donde las categorías se asumen como dadas, como rígidas, como contrapuestas, y donde no hay mayor transición de unas a otras o articulación o fundamentación de estas categorías, ¿no? Entonces, cuando estábamos mencionando antes estas listas inconexas, también hay algo de eso que Hegel piensa que está sucediendo en el pensamiento oriental, ¿no? Que hay un nivel poco especulativo, más de oposiciones rígidas o de distinciones que se asumen como dadas, pero que no están fundamentadas o deducidas, y que él cree que es algo que más bien hace la filosofía o que tiene que hacer la filosofía en sentido estricto, y claramente que él cree que hace con su propia elaboración sistemática, especialmente en la ciencia de la lógica, pero también en la enciclopedia a la hora de hacer este gran sistema, ¿no? Ahora, con el caso de la filosofía de la India, Hegel identifica aún más la filosofía con el caso de la religión. Por ejemplo, le da mucha importancia a los Vedas, que para él, como son estos libros sagrados, él piensa que acá la filosofía sigue muy dependiente de lo religioso. Hegel reconoce y menciona las diferentes escuelas de filosofía de la India y trata de explicarlas, pero el punto central para él, o lo que él ve como algo medianamente común, es que este ejercicio filosófico aspira a un tipo de liberación, y eso a Hegel le parece valioso, le parece una gran contribución dentro de todo, dentro de lo crítico que es de la filosofía oriental, y esto Hegel lo llama substancialidad intelectual. Él siente que esta filosofía lo que muestra, o este tipo de diversas perspectivas, o lo que las unifica, lo que constituye lo que yo estoy llamando este núcleo del oriental, o este otro oriental que se construye para clarificar lo que es la filosofía europea, que para Hegel es la filosofía en sentido estricto, tiene que ver con que el espíritu asciende y contempla la naturaleza, ¿no? La subjetividad, el pensamiento, hay una distinción con la inmediatez de la naturaleza, entonces no es una existencia puramente animal, sino que hay un tipo de mayor autoconciencia y de comprensión, de ascenso, para contemplar la naturaleza en su conjunto y poder liberarse y pensarse a sí mismo. Pero Hegel igual había mencionado antes, aunque esto luego no se reitera, de que mucho de esta aspiración es en última instancia a anular o eliminar esta subjetividad. Entonces, Hegel no cree que la meta es como la autoconciencia, como él piensa que sí lo es en el caso de la filosofía europea, sino como una especie de suspensión o abolición de esto, ¿no? Y recordemos, solo como paralelo, que en otros episodios cuando hemos tratado a Kojève, que Kojève también piensa que esa es otra posibilidad que se distingue de lo que Hegel piensa que es importante en términos de la meta de la autoconciencia, ¿no? Ahora, regresando a Hegel, eh, lo importante, lo que Hegel distingue aquí, es que la filosofía
eh, que tiene como meta este conocerse a sí mismo, este pensarse a sí mismo, eh, es el punto de partida, digamos, ¿no? Y eso creo que es lo que él enfatiza como este giro o distinción, mientras que la aspiración en el caso del pensamiento oriental es partir de esta inmediatez más natural, más de la substancia y ascender poco a poco y la meta es esta especie de experiencia de pensamiento independiente que parece por momentos que tendería a anularse para Hegel, pero esta especie de ascenso que es la meta en el pensamiento oriental, Hegel cree que en la filosofía en sentido estricto con Grecia es el punto de partida, pero sí quiere considerar que ese ascenso es el gran descubrimiento de Oriente. Entonces, la filosofía o lo que los mantiene unificados no es el grado de forma conceptual, porque Oriente va a ser inferior en eso para él, va a ser más cercano a la abstracción del entendimiento, a la representación simbólica de la religión, va a carecer de esta grandeza especulativa, pero sí va a tener esta aspiración que revela algo del espíritu, ¿no? Esta especie de ambición por liberación, que puede ser una comprensión de la totalidad y en última instancia como un pensamiento que se piensa a sí mismo, solamente que la diferencia es que esto se consigue como un fin, como una meta, y donde parece sugerirse que luego viene su abolición, ¿no? Y esto se puede ver con otro tipo de experiencias quizá más místicas que tratan de identificarse o reunirse con la unidad, y eso Hegel cree que finalmente es en lo que deriva este tipo de pensamiento. Pero en el caso de la filosofía en sentido estricto, de Grecia en adelante para él, cercano a la historia europea, esta debe ser el punto de partida, ¿no? Es decir, esta idea de base de un tipo de liberación, de pensamiento que se piensa a sí mismo. Y por eso aquí es donde él contrapone lo que caracteriza para él a la filosofía europea, que aquí él lo llama la subjetividad reflexiva, y tiene que ver con poner el yo, el individuo, el sujeto, al centro, como lo que prima, enfatizando que lo importante en esta autodeterminación, autofundamentación del pensamiento es justificar lo que yo creo, lo que yo quiero, entonces mi intelecto, mi cognición, mi voluntad, mis intenciones o mis motivos, pero también mis razones o mis justificaciones, ¿no? El valor infinito de la subjetividad, y esto no en un sentido de puro capricho, justamente Hegel cree que hay un tipo de ascenso, de progreso, donde esta subjetividad puede aspirar a un tipo de universalidad u objetividad. Entonces, no es una cosa puramente caprichosa o arbitraria, sino al contrario, es este mayor conocimiento de la racionalidad inherente en el tipo de animal que somos, que va desarrollándose y descubriéndose a lo largo de la historia. Pero este valor infinito de la subjetividad, su origen primero, pero no es el único, se va a dar para él en Grecia en cierto momento, ¿no? Y va a estar correlacionado con el surgimiento de las polis y la libertad política. No digo que es el único, aunque sí el primero, porque también va a ser muy importante en la historia de Hegel el rol del cristianismo, como también dando lugar a la importancia de la subjetividad, pero en Grecia sí van a haber momentos muy importantes de esto, ¿no? Adelantando claramente hay algo que brindan los sofistas con relación a la subjetividad y especialmente Sócrates. Entonces, pero antes de entrar en eso, al correlacionar la libertad de pensamiento con la libertad política y con cómo se empieza a prestar atención al valor infinito de la subjetividad, a la máxima de conocerse, de que uno se conozca a sí mismo, que para Hegel esto no es conocerse a sí mismo de manera idiosincrática, como yo como individuo personal, sino conocer que la humanidad se conozca a sí mismo, que el pensamiento que comparte la humanidad se conozca a sí mismo, es la manera como él interpreta este principio o este mandato, digamos, que se da en Grecia. Y esa es parte de la justificación de por qué la filosofía en sentido estricto para Hegel comenzaría en Grecia, ¿no? Entonces, con esto quiero cerrar este breve tratamiento de la filosofía oriental. Como hemos visto, yo no me he dedicado en los detalles. Creo que la presentación no es muy útil ni muy buena para entender a Hegel
en lo propio de Hegel, sino más bien por las inferencias, implicancias y supuestos que él toma de los detalles de estas presentaciones, que toma mucho más de manera indirecta o por fuentes secundarias o comentarios, y cómo a partir de este núcleo que él considera que es el núcleo del oriental o este otro del oriental, él empieza a clarificar qué es lo que él siente que es en sentido estricto lo propio de la filosofía. Ahora, ya es otra cuestión que nos excede, si es que es necesario tener esta perspectiva eurocéntrica de China e India para que la concepción de la filosofía de Hegel tenga sentido o no, y es un tipo de posibilidad interesante que se puede discutir posteriormente, pero en este caso sí quería digamos, tratar de ser medianamente justo con lo que Hegel está tratando de razonar, pero sin ser apologeta y, digamos, siendo explícito sobre las claras limitaciones que tienen este tipo de tratamientos, no solamente porque podemos discrepar normativamente sobre cómo nos posicionamos con otras culturas a lo largo de la historia, sino especialmente en términos de la simetría de tratamiento, en términos de profundidad, erudición y conocimiento que Hegel puede tener sobre estos materiales a diferencia de los que competen a la filosofía griega. Entonces lo dejo ahí. Como siempre, muchas gracias por su atención. Considere suscribirse si no lo ha hecho y recomendarlo a quien crea que podría servirle o serle de utilidad. Y nos vemos en el próximo episodio.